El Museo Reina Sofía de Madrid, tradicionalmente un templo del arte contemporáneo, ha sido, esta vez, el escenario perfecto para una representación de la tragicomedia política que, bajo el llamativo título de Conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido montar. Lo de montar no es solo una metáfora, esto no tiene nada que ver con un acto solemne, reflexivo o serio. Lo que realmente estamos presenciando es un espectáculo de circo, con todos los ingredientes clásicos, payasos, malabaristas, y un gran número de personajes principales que parecen empeñados en hacernos creer que son los campeones de la democracia y los custodios de la memoria histórica. Sin embargo, lejos de ser un homenaje genuino a las víctimas del franquismo y a la memoria colectiva, lo que nos presentan es un teatro vacío de contenido, cuyo único fin es tratar de salvar la cara de un gobierno cada vez más señalado por sus propios errores y contradicciones. Y, por supuesto, nada más representativo de esta obra que los mismos actores de siempre, los que se empeñan en hacernos olvidar que, a la hora de la verdad, han preferido lanzarse en brazos de aquellos que, en su día, se encargaron de dinamitar las bases de la democracia, los herederos ideológicos de ETA. Antes de continuar, suscríbete si crees que deberían de dimitir todos estos corruptos. Porque, si hay algo que define a la izquierda actual, es una desconexión absoluta con la realidad. Su capacidad para gestionar la vergüenza ajena es verdaderamente asombrosa. Pocos políticos, y mucho menos un partido que se jacta de ser el abanderado de la justicia y la memoria histórica, han logrado al mismo tiempo defender y estrechar lazos con quienes nunca han mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Claro, todo esto bajo el supuesto paraguas de la unidad de España y el avance en la democracia, como si de una obra de teatro se tratara, cuyo guión está escrito por una versión moderna de El Príncipe, de Maquiavelo, en la que todo vale con tal de mantenerse en el poder. El evento, que supuestamente debía ser un homenaje a la España en libertad, se convirtió rápidamente en el lugar ideal para que el pueblo, al menos por una vez, tuviera la oportunidad de manifestar su descontento. Y vaya si lo hizo. Los gritos de asesinos resonaron con fuerza por todo el recinto, sobre todo dirigidos a Patxi López, la portavoz socialista, que, como buena defensora del régimen de Sánchez, no pudo evitar que su nombre fuera asociado con el de traidora. ¿Por qué? Pues porque, mientras la izquierda se empeña en hablar de una memoria histórica y de una reconciliación, lo que la gente no olvida es el pacto con Bildu, esa formación política que, a pesar de ser la heredera directa de una organización terrorista, goza de una relevancia creciente en la política española gracias a los favores de Sánchez. Un pacto que, como bien sabe cualquiera con un mínimo de sentido común, es una bofetada a las víctimas del terrorismo y una muestra palmaria de cómo el presidente del gobierno ha antepuesto su propia supervivencia política a los intereses del país. Sin embargo, esto no parece ser un problema para los socialistas. Para ellos, lo que importa es mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque eso implique hacer concesiones a quienes nunca han condenado el terrorismo, los crímenes y el sufrimiento de miles de familias españolas. Y no es que el evento fuera solo una oportunidad para abuchear a Patxi López. El gran protagonista de la función, Pedro Sánchez, también fue blanco de los gritos de traidor y mentiroso, y tanto a su llegada como a su salida. Pero, ¿por qué? Porque la memoria histórica del presidente Sánchez está lejos de ser limpia y lo sabe todo el mundo, incluso aquellos que todavía siguen aplaudiendo sus discursos vacíos de contenido. La comparación con Franco, por mucho que el PSOE se empeñe en evitarla, resulta inevitable cuando se observa el panorama político y los pactos que Sánchez ha venido tejiendo desde que llegó al poder. En lugar de hacer frente a la polarización y tratar de restaurar la verdadera convivencia democrática, lo que ha hecho ha sido ampararse en los pactos más impensables, esos que, lejos de buscar la reconciliación, han abierto viejas heridas en la sociedad española. El presidente se presenta como el gran defensor de la democracia, pero la realidad es que ha hecho de su gestión una sucesión de acuerdos con aquellos que, en su momento, dinamitaron los pilares de la convivencia pacífica en España. En su intento por mantenerse a flote, Sánchez ha dejado de lado cualquier principio moral y ha preferido asegurar su permanencia en el poder a través de alianzas con quienes, al final del día, son los herederos ideológicos de una organización terrorista que ha asesinado a miles de personas y que nunca ha mostrado un arrepentimiento sincero por sus actos. Y claro, cuando un líder se rodea de semejantes aliados, la crítica es inevitable.
Si el pueblo supiera cuántos de esos votos que ha conseguido Sánchez en las urnas han sido comprados con la sangre de las víctimas del terrorismo, no dudamos de que los abucheos habrían sido mucho más rotundos. Los ciudadanos, que llevan años aguantando la manipulación de la historia y la distorsión de los hechos, no son tontos. El pacto con Bildu no es algo que se pueda pasar por alto tan fácilmente. Por mucho que Sánchez intente vendernos que esto es un ejercicio de modernidad política o de búsqueda de acuerdos para el progreso, la realidad es que lo que está haciendo es rebajar el nivel moral del país. Porque no hay progresismo real cuando se alía uno con aquellos que se han beneficiado del sufrimiento y la muerte de miles de españoles. Y lo peor de todo es que lo hace con una sonrisa, como si fuera un acto legítimo y democrático, como si realmente estuviera defendiendo los intereses del pueblo. En medio de todo este circo montado en el Museo Reina Sofía, no podemos pasar por alto otro hecho preocupante, el intento de Pedro Sánchez de blindarse cada vez más de las protestas y las críticas. En lugar de enfrentarse a las voces disidentes, prefiere aislar los eventos con un gigantesco cordón de seguridad y protegerse en una burbuja, como si de una estrella del rock se tratara. Claro, lo que busca Sánchez es que nadie se acerque demasiado, que no haya ningún tipo de interacción real con el pueblo, porque sabe perfectamente que la desaprobación es más que palpable. Si algo teme Pedro Sánchez es el contacto directo con los ciudadanos, pues sabe que, al igual que con Pachi López, los gritos de traidor y mentiroso son inevitables. A fin de cuentas, el pueblo no está tan ciego como para no ver lo que está sucediendo, una gestión política que, en lugar de avanzar hacia la reconciliación, está haciendo todo lo contrario, está dividiendo aún más a la sociedad. Pero, al final, lo que este evento deja claro es que, por mucho que los socialistas se empeñen en hacernos creer que están celebrando la democracia y la memoria histórica, lo único que están haciendo es montarse un circo electoralista. Este acto no es más que una farsa destinada a tapar la creciente desaprobación hacia el gobierno de Sánchez y a seguir buscando votos a cualquier precio, sin importar que esa búsqueda implique hacer concesiones que atentan contra los principios más elementales de la convivencia democrática. Mientras tanto, el pueblo sigue observando este teatro con una mezcla de incredulidad y desdén, sabiendo que lo único que realmente se está conmemorando es la incapacidad de un gobierno para escuchar y actuar en favor de los intereses reales de los ciudadanos. Así que, mientras Pedro Sánchez y sus acólitos siguen con su obra de teatro, el pueblo, más que nunca, exige algo más que palabras vacías, exige hechos, exige justicia, y, por encima de todo, exige que se ponga fin a este circo político. Es en este escenario donde se evidencia la ironía de todo el asunto. El gobierno de Pedro Sánchez, que continuamente se presenta como el gran defensor de los valores democráticos, la libertad y la justicia social, está empeñado en pintar una España perfecta, un país que, según su discurso, se alza como un faro de progreso y convivencia. Sin embargo, la realidad es que esta imagen idílica que nos presenta se desmorona en cuanto uno mira más allá de la fachada. Porque, al final, lo que está en juego aquí no es tanto la memoria de los muertos ni el respeto a las víctimas del pasado, sino la propia supervivencia política de Pedro Sánchez. Este gobierno, que dice abogar por la democracia, está más centrado en blindarse ante las encuestas adversas y en mantener el poder a toda costa, que en dar respuestas auténticas a las necesidades de la sociedad española. En ese sentido, Sánchez tiene muy claro que la única forma de salvar su pellejo político es seguir vendiendo la narrativa de que todo está bien, que todo marcha según lo previsto y que su pacto con Bildu, esa coalición que tan polémica resulta para una parte significativa de la población, no es más que un gesto de generosidad política en pro de la convivencia. Sin embargo, la gente no es tonta, y la población está muy lejos de comprar esa versión de los hechos. La ironía llega al máximo cuando nos detenemos a reflexionar sobre el acto en sí. Lo que el gobierno vende como una conmemoración de la memoria histórica, una serie de actos que se nos presentan como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y fomentar la unidad del pueblo español, está lejos de ser eso. En realidad, estos actos no son más que una burda campaña electoral encubierta, una estrategia política calculada que pretende capturar votos a toda costa. Mientras el Partido Socialista se hunde en las encuestas, con cada vez menos apoyo popular, Pedro Sánchez ha decidido que no hay mejor forma de intentar recuperar algo de esa confianza perdida que organizar eventos públicos que, bajo la apariencia de ser reflexivos y pacíficos, en realidad buscan capitalizar un tema tan sensible como la memoria histórica. Pero, claro, los españoles no somos ingenuos.
Sabemos perfectamente que no estamos ante una conmemoración genuina, sino ante un intento descarado de utilizar un tema tan doloroso y trascendental para fines estrictamente políticos. Estos actos no son más que una cortina de humo para evitar abordar las cuestiones verdaderamente relevantes que afectan al país en el presente, como la creciente desigualdad social, la precariedad laboral o la crisis territorial. En lugar de abordar los problemas urgentes que aquejan a la población, el gobierno prefiere centrar su atención en un pasado que parece estar más orientado a la supervivencia electoral que a la sanación de heridas históricas. Y es que, si algo queda claro, es que el gran problema de Pedro Sánchez, más allá de sus discursos y estrategias de marketing político, es que no puede evitar que la realidad lo alcance. Por más que intente blindarse tras un perímetro de seguridad mediático y político, lo cierto es que no puede escapar a las críticas ni a las demandas de una parte de la sociedad que ya no está dispuesta a dejarse engañar. De hecho, parece que Pedro Sánchez tiene más miedo de los manifestantes, de los ciudadanos que se sienten desbordados por la gestión de su gobierno, que de cualquier otro enemigo político. A lo largo de estos años, ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es tanto gobernar para el bienestar del pueblo, sino mantener su imagen intachable. Ese personaje que aparece en los medios como el gran estadista que enfrenta los retos del presente con un aplomo indiscutido. Es por eso que, en lugar de fomentar un debate abierto y enriquecedor sobre la memoria histórica, la reconciliación y las heridas del pasado, Sánchez ha optado por un enfoque mucho más autoritario, el de aislarse tras una muralla mediática y de seguridad para evitar que los ciudadanos se acerquen a los actos y expresen su descontento. Lo que vemos, entonces, es un evento cuidadosamente controlado, apartado de la sociedad, como si el simple hecho de acordonar el área pudiera evitar que la gente mostrara su enfado y frustración con la situación política del país. Este aislamiento no es solo físico, sino también ideológico. El gobierno ha decidido que no quiere oír las voces disidentes. Quiere gestionar la memoria histórica, pero de una forma que le permita controlar el relato sin que nadie le cuestione. Al final, lo que estamos presenciando es un intento por parte de Sánchez de manipular un tema tan profundo y delicado como la memoria histórica, sin permitir que el pueblo se convierta en parte activa de esa reflexión colectiva. No se trata de un acto de apertura, de un verdadero proceso de reconciliación, sino de una puesta en escena que tiene como único objetivo lavar la cara del gobierno y desviar la atención de los problemas actuales. La memoria histórica, en este caso, no es más que una herramienta para fines políticos, una forma de intentar encubrir las contradicciones y los fracasos de la administración socialista. Al final, la paradoja es evidente: mientras Pedro Sánchez intenta utilizar la memoria histórica como un salvavidas político, lo que está haciendo en realidad es sembrar más desconfianza y dividir aún más a la sociedad española. Lejos de fomentar un ambiente de unidad, estos actos solo refuerzan la percepción de que el gobierno está más preocupado por mantenerse en el poder que por abordar los problemas reales que afectan a los ciudadanos. La memoria histórica debe ser un tema de reflexión colectiva, un espacio para el diálogo y la reconciliación, pero bajo el mandato de Pedro Sánchez, se ha convertido en una herramienta más de la lucha política, utilizada con fines partidistas y electorales. Lo peor de todo es que, al final, la memoria histórica no se honra con discursos vacíos y manipulaciones mediáticas, sino con un compromiso real y un esfuerzo sincero por resolver los problemas del presente. Y en ese aspecto, Pedro Sánchez y su gobierno siguen debiendo mucho a los españoles. En lugar de abrir un espacio para el diálogo genuino y la reflexión profunda sobre los problemas que realmente aquejan a la sociedad española, Pedro Sánchez parece haber optado por una estrategia que, más que un acto de liderazgo, se asemeja a un retiro táctico. Como un actor mediocre que, al perder su guión, opta por escapar del escenario antes que admitir su error, el presidente prefiere desaparecer ante la creciente presión y las críticas que caen sobre su gestión. En lugar de enfrentarse a los gritos de traidor y que se alzan en su contra y a las constantes acusaciones de un pueblo harto, Sánchez elige el camino de la invisibilidad, evitando cualquier tipo de confrontación directa. Prefiere dejar que los ecos de la indignación resuenen mientras se mantiene apartado, como si la falta de respuestas y explicaciones pudiera apaciguar las demandas de justicia y transparencia de la ciudadanía. Mientras tanto, el Partido Socialista, en su afán de mantenerse a flote, sigue inmerso en un circo electoral donde la retórica vacía sobre la democracia y la memoria histórica se convierte en su carta de presentación. Estos discursos, que alguna vez pudieron haber tenido un trasfondo sincero, hoy parecen un intento descarado de distraer a la población de los verdaderos problemas que enfrenta España.
En lugar de tomar medidas efectivas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, las prioridades del gobierno parecen estar centradas en defender su propia supervivencia política. La historia y la memoria histórica se han convertido en herramientas de manipulación para proyectar una imagen de justicia y lucha por los valores democráticos, cuando en realidad, lo único que está en juego es la permanencia del Partido Socialista en el poder. Y lo peor de todo es que, mientras se organizan actos conmemorativos y discursos de aparente profundidad sobre la importancia de recordar el pasado, las verdaderas preocupaciones de los españoles siguen siendo relegadas a un segundo plano. La pobreza, la desigualdad, la falta de empleo digno, la crisis sanitaria y los escándalos de corrupción siguen siendo temas marginales, mientras el gobierno se empeña en poner la memoria histórica y la política de la reconciliación como prioridad, como si eso resolviera las necesidades inmediatas del pueblo. Lo que está en juego en estos actos de conmemoración, que se celebran de manera cada vez más desconectada de la realidad social, no es el ejercicio de recordar y rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil o del franquismo. No se trata de un acto de verdadera reparación, sino de un intento más de tapar el desastre económico, social y político que el gobierno socialista ha dejado tras de sí. ¿Qué mejor manera de desviar la atención de los problemas graves del país que con una campaña electoralista que apela a las emociones y a los recuerdos del pasado? Si logran convencer a unos pocos de que la política del gobierno es justa y que sus acciones están guiadas por principios democráticos, pueden ganar algo de tiempo y seguir con su agenda política, al menos hasta las próximas elecciones. Sin embargo, esta estrategia no hará más que retrasar lo inevitable, el descontento generalizado del pueblo, que cada vez está más cansado de promesas vacías, de pactos poco claros y de la sensación de que se juega con los sentimientos de los ciudadanos para obtener réditos políticos. La gente ya no está dispuesta a seguirles el juego. No basta con organizar ceremonias o discursos sobre la importancia de la memoria histórica si no se están resolviendo las necesidades y demandas urgentes de la sociedad. La actitud del presidente y de su gobierno demuestra una desconexión total con la realidad de los ciudadanos. Mientras Sánchez y su equipo siguen con su función teatral, haciendo de la política un espectáculo vacío de contenido, el pueblo sigue siendo el gran ausente. Lo que debería ser el centro de la política, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ha quedado reducido a un tema marginal. No importa cuántos discursos sobre democracia pronuncien, ni cuántos actos de memoria histórica organicen, al final del día, la gente está harta. Harta de un gobierno que no da la cara, que prefiere esconderse y eludir responsabilidades. Harta de ver cómo los pactos y acuerdos políticos se realizan a espaldas de los ciudadanos, sin explicaciones claras sobre sus implicaciones. Y lo que es aún más indignante, harta de ver cómo la memoria de los muertos, la historia de los que sufrieron en el pasado, se utiliza como un simple tablero de ajedrez político en el que se mueven piezas sin ningún respeto por los valores que realmente deberían importar. La realidad, y el verdadero reclamo del pueblo español, es que la gente no necesita más espectáculos. No necesita que los políticos sigan vendiendo humo, que utilicen la memoria histórica o la democracia como meros adornos en sus estrategias de comunicación. Lo que el pueblo necesita es que los políticos dejen de esconderse detrás de discursos vacíos y que empiecen a actuar con responsabilidad, a enfrentar los problemas reales que afectan a la sociedad y a responder de manera efectiva a las demandas de los ciudadanos. Los problemas sociales, económicos y de bienestar que afectan a millones de personas no pueden ser solucionados con más palabras, ni con gestos de cara a la galería. La política debe ser un medio para resolver las necesidades del pueblo, no una herramienta para el mantenimiento del poder político a cualquier precio. Mientras Pedro Sánchez y su gobierno siguen adelante con su función teatral, los ciudadanos permanecen al margen, observando desde un rincón cómo sus intereses y preocupaciones se convierten en piezas de un juego político que no tiene nada que ver con sus vidas. El circo socialista sigue funcionando, con sus escenificaciones, sus actores principales y sus actuaciones cuidadosamente coreografiadas, pero el público, cada vez más desencantado, ya no se deja engañar. Los verdaderos protagonistas de la historia, los ciudadanos de a pie, siguen esperando respuestas, soluciones concretas y, sobre todo, respeto. El teatro puede continuar, pero el pueblo ya ha tomado asiento en el palco, observando con creciente incredulidad cómo se siguen llevando a cabo funciones que no tienen ningún sentido para su realidad cotidiana.